Buenas tardes. Para mí es un placer continuar con el programa del Día de la Seguridad y Salud Ocupacional 2021 bajo la modalidad virtual. En esta ocasión es turno del ingeniero Juan José Domínguez Grajales, quien actualmente es supervisor de seguridad industrial y protección ambiental en renta y venta de maquinaria de Hidalgo. Él nos estará hablando de la norma 09 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos habla sobre trabajos en alturas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Juan José Domínguez Grajales. Soy ingeniero químico petrolero. Tengo una especialidad y una acreditación como instructor en seguridad industrial con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También cuento con una certificación nacional de parte del CONOCER para formación de grupos en línea y presenciales, mecanismos de capacitación. Cuento también con una certificación internacional por parte del Instituto Francés del Petróleo y el Instituto Mexicano del Petróleo, referente a procesos de ingeniería aplicada en la industria de la refinación. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional y actualmente trabajo en el proyecto Cochi Onshore frente a las costas de Tabasco. Estamos nosotros en el área de supervisión en seguridad industrial por todo lo que es la construcción de la planta. Esta planta está desarrollada para procesamiento, distribución y almacenamiento de petróleo crudo, que va a conectar directamente con la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Es un honor también saludar a la maestra Claudia Rivera Domínguez, la cual, mediante la organización de ella y por conducto de ella, actualmente estoy en esta participación en línea. Les agradezco enormemente esta oportunidad y espero que lo mucho o lo poco que en un momento dado podamos nosotros aportarles va a ser con el mayor de los gustos y esperando que ustedes puedan aprovechar un poco de lo que en un momento dado nosotros vamos a estar hablando referente a la NOM 009, trabajos en alturas, ¿sí?, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, me es grato poder iniciar el día de hoy ya con esta pequeña introducción o presentación de un servidor para que podamos comenzar sin mayor preámbulo. Si me permiten, para poderles compartir esta presentación que les tengo preparado para ustedes. Bien, como se los comenté, el curso se trata de trabajos en alturas. Su servidor, Juan José Domínguez Grajales. Ahí les comparto mi registro STPS. Esta presentación que yo tengo, que les estoy compartiendo,
es porque yo también, aparte de donde me encuentro laborando actualmente, que es renta y venta de maquinaria de Hidalgo, RBM, también participo activamente como trabajador activo dentro del padrón de instructores de la compañía Equinax. Esta compañía se dedica a todo lo que es ingeniería, de procura, de diseño, de orientación, de capacitación en seguridad y en diversas otras áreas de formación de ingeniería. Entonces, también ahí estamos trabajando y apoyándonos de la mano del director general de esa compañía, que es el ingeniero Arturo León Hidalgo. Les comparto también mi número celular por cualquier situación, 961-143-5380, es el número de un servidor. Comenzamos con esta introducción en trabajos en alturas. Como ustedes sabrán, el trabajo en alturas es un área de mucho y condiciones bastante rigurosas y estrictas en seguridad, debido a que las funciones que se desempeñan por este motivo del estar en trabajo en alturas, pues lo hace uno de las actividades más peligrosas que hay dentro de la industria o dentro de cualquier actividad que se desarrolle mediante esta condición. Vamos iniciando que, como tal, bajo la normativa que nos aplica en nuestro territorio nacional, que es la NOM 009 STPS 2011, que es la última actualización que tenemos, se le define como trabajo en alturas a cualquier actividad que sobrepase el metro con 80 centímetros. Ya se le cataloga como tal un trabajo en altura y potencialmente peligroso. Entonces, como tal, es necesario que tengamos en claro que a partir de esta altura, obvio, eso con referencia teniendo la superficie estable y en un momento dado a nivel del suelo, podemos nosotros caracterizar este criterio. Entonces, actualmente existen en el mercado suficientes equipos de protección, esto con el fin de ¿qué? De contrarrestar cualquier incidente o accidente que en un momento dado se pueda generar por la actividad de estas funciones que cualquier persona u un individuo deba de realizar. ¿Ok? Entonces, para ello es importante que todas las personas que en un momento dado se desempeñen dentro de esta área o hagan sus actividades como tal en trabajos en alturas deban de estar debidamente formadas y capacitadas como tal en trabajos en altura. Deban de saber cuáles son las condiciones mínimas de seguridad, cuál es el equipo de protección personal adecuado para poder desempeñar sus funciones, cuáles son todos los métodos, los procedimientos que en un momento dado se puedan detener para poder realizar sus funciones sin ningún detalle, ¿sí? Entonces, todo esto se va haciendo con qué finalidad: de salvaguardar la vida e integridad de las personas, ¿ok? Esto es el principio fundamental básico de la seguridad, que todos, así como llegamos a nuestro sitio de trabajo, todos regresemos con bien a nuestros hogares, porque la función inherente de nuestras actividades diarias pues está en un grado riesgo o un gran riesgo de peligro cuando nosotros nos desempeñamos como tal. Entonces, una vez que nosotros vamos iniciando o haciendo énfasis de qué es la capacitación en trabajos en alturas, nos vamos a tornar que nuestro objetivo es formar a los trabajadores dotándoles de todas las técnicas necesarias para poder realizar cualquier actividad que se desempeñe en trabajos en alturas con todas las capacidades técnicas y sobre todo
la parte de la seguridad que tengan para poder desempeñar toda su rutina laboral. Entonces es importante que cualquier actividad, ¿qué me refiero? Porque independientemente, una vez que nosotros tengamos altura después del metro con 80 centímetros, todas las funciones que su especialidad lo meriten, valga la redundancia, voy a poner algún ejemplo, ¿no? Si ustedes se desempeñan para, no sé, realizar algún torqueo, o alguien más es soldador, o alguien más sabe y debe de entrar en un espacio confinado, es otra de las causas también de peligro. Se les llaman espacios confinados a lugares en donde solamente existe una entrada y esa misma entrada tiene una salida, o sea, y sobre todo las condiciones en el entorno del espacio confinado se vuelve de mayor riesgo porque está en un entorno en donde pueda presentar atmósferas peligrosas, ¿sí? Donde el aire no circula libremente y donde en un momento dado, si está en alturas, pues se incrementa el grado de riesgo. Esto los puedo referir a un ejemplo como un tanque de almacenamiento, por decir algo, ¿sí? Es un espacio confinado en donde se tiene que ingresar a veces el personal para hacer algún tipo de mantenimiento o algún tipo de reparación, etcétera, qué sé yo. Entonces, todas las especialidades que conllevan a las actividades multidisciplinarias deben de tomar en cuenta los factores del riesgo por trabajos en alturas. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esta plática y de este curso? Es que todos nos sensibilicemos en la detección de los riesgos a controlar por los mecanismos de las alturas. Vamos a indicar las metodologías y vamos a seguirlas al pie de la letra para que podamos eliminar los riesgos y los peligros posibles. ¿Aunado a qué? Al uso debido a los equipos de protección personal, herramientas de trabajo en los diferentes escenarios laborales. Si se dan cuenta, esas personas que les estoy aquí proyectando tienen un arnés de cuerpo completo, así se le conoce en la industria a este equipo de protección personal. Independientemente de que ellos tengan su arnés, deben de tener un equipo de protección básico, que lo vamos a ver más adelante cuál es el equipo de protección básico que todos deben de tener, y que también existe el equipo de protección específico para cualquier otra actividad que se pueda realizar dependiendo de un análisis de riesgo que el supervisor de seguridad deba de tener al momento de autorizar cualquier actividad en campo. Todos los trabajos de operación, servicio y o mantenimiento que se realicen a partir de 1.8 metros de altura como nivel de trabajo, midiéndose al nivel del piso de referencia. Esto es ya considerado trabajo de altura y de alto riesgo. Cuando el piso constituya una plataforma, dicha distancia se contará a partir de la misma siempre y cuando se tengan con barandales adecuados u otras medidas de protección. Vamos a estar conociendo cuáles son este tipo de plataformas, ¿sí? Que en un momento dado nosotros vamos a estar utilizando para poder realizar nuestros trabajos en alturas. Esto vamos a hacer uso, no sé, de escaleras, vamos a hacer uso de andamios, vamos a hacer uso de plataformas elevadoras, un sinfín de cosas que podemos en un momento dado catalogar como medida auxiliar para desempeñar nuestros trabajos y que ya es considerado un riesgo latente por considerarse que son trabajos en alturas. Ok, estas son algunas de las actividades o ejemplos
que les puedo yo poner como tal, aunque existen un sinfín de actividades. ¿Okay? Estas son algunas que les estoy presentando. El mantenimiento de postes y redes implica una actividad de riesgo y de trabajo en alturas. Almacenamiento en bodegas, limpieza en techos y estructuras, limpieza de fachadas en edificaciones, instalación de lámparas, poda de árboles, edificios en construcción, excavaciones verticales, instalaciones de torres en un momento dado con algún tipo de cámaras de video. ¿Okay? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que se dan, pero también existen otros muchos. En el caso particular de en donde yo me encuentro laborando, se están realizando actividades en alturas, por ejemplo, de limpieza abrasiva, se le conoce, que en este caso es el famoso sandblast, se le llama. Esta actividad de sandblast es chorro de arena, limpieza con chorro de arena en estructuras de un tanque de almacenamiento, en donde con ayuda de esta arena se limpian las estructuras para quitarle la pintura que en un momento dado ya se encuentra en malas condiciones y poder dejar el material libre de esta pintura. Y ahora sí, la aplicación de una pintura nueva que es con características anticorrosivas, y mediante estas características poder desempeñar las actividades que en un momento dado puedan generar un riesgo. Obvio, les estoy comentando esto porque también es en alturas. Un tanque de almacenamiento en el que estamos ahorita actualmente trabajando, pues tiene una altura de 12 metros. Entonces utilizamos por la parte exterior plataformas elevadoras para llegar hasta la cúpula en un momento dado de lo que es la parte exterior, toda la lámina exterior. Obvio, hay escaleras también ya previamente instaladas en estructura del tanque de almacenamiento, lo cual también por medio de estas escaleras se puede llegar a la cúpula del tanque. Entonces también implica que al momento de estar subiendo por las escaleras a la cúpula del tanque, pues se genere un riesgo latente solamente por estar en alturas, ¿okay? Entonces la parte de interior del tanque es un espacio confinado, como se los mencioné al principio, y ahí no podemos usar plataformas elevadoras porque el acceso al interior pues solamente es para personas, no para material ni equipo de gran envergadura o grandes proporciones. Y entonces tenemos que hacer uso de escaleras, en este caso andamios que estamos hablando que son de 12 metros de altura, estructuras bastante en un momento dado complejas para su armado como tal. Independientemente de eso, vamos a ver también con qué son los andamios en un momento dado. Para poder formarse y especializarse de ser andamiero, así se le conoce en la categoría, pues es también algo complicado porque hay que saber dónde y cómo, cuando hay estructuras, armar el andamio, pero el armado de andamio debe de tener las condiciones mínimas de seguridad para poder aprobar esos andamios y poderse utilizar, porque si no, también se corre el riesgo que al utilizar los andamios puedan sufrir algún tipo de caídas, ¿sí? Por no saber dónde anclarse en un momento dado, así se le conoce, mediante su equipo de protección personal de su arnés y su línea de vida en las estructuras adecuadas del andamio, o que haya derrumbes de ese propio andamio si no está bien construido. ¿Okay? Entonces continuamos con esta información. ¿Cuáles son los riesgos más latentes que nosotros vamos a encontrar? Los riesgos son varios o variados. En este caso vamos a hablar de altura, ¿sí? Entonces el riesgo son una lista que les estoy mostrando acá.
Al trabajar a una altura de 1.8 metros sin utilizar un equipo contra caídas, ¿ok? Eso es un gran riesgo que nosotros no podemos estar en un tipo de situaciones de esa, ya que genera un problema bastante grave. 2, por pisar o anclarse en alguna sección que no soporte el peso como tal, lo que les estaba yo comentando. Anclarse es utilizar nuestras líneas de vida, que en este caso se las presento por acá. Una línea de vida es un mosquetón o un gancho, ¿sí? En donde se cuenta con un amortiguador. Lo vamos a estar viendo más adelante también, pero se los presento para que ustedes sepan qué es el término anclado. Entonces, este gancho, ¿sí?, va precisamente anclado al arnés de seguridad que se puede poner sobre el arnés. Ahorita vamos a ver cómo se pone o se instala este arnés. Y nuestra línea de vida como tal, si se están dando cuenta, van a tener otro tipo de gancho en donde al momento de estar en altura, en la actividad con altura, pues nosotros tenemos que estar anclados sobre estructuras. En este caso, si es andamios, lo que marca la norma es anclarse sobre las rosetas. Las rosetas son los postes que tienen los andamios, y a la hora de estar utilizando o pararse sobre una plataforma de un andamio, se tiene uno que anclar sobre la roseta del poste del andamio. Entonces, esto que quede claro para que ustedes puedan tener idea de qué es lo que vamos a estar hablando más adelante. Durante el ascenso y el descenso de la operación, ese es un riesgo. ¿Por qué? Porque de las escaleras que en un momento dado nosotros podamos estar, si están mojadas, si no tienen antiderrapante, puede sufrirse algún tipo de resbalón de estas escaleras y caerse. Entonces es necesario que durante el ascenso o descenso de estas escaleras o de estas estructuras que nosotros vamos ascendiendo o descendiendo, también nos estemos anclando constantemente sobre los travesaños de las escaleras. Por algún borde sin barandal o con barandal con aberturas tales que permitan el paso de un cuerpo humano adulto. Eso también es un detalle bastante grave, que si no tenemos nosotros como tal los bordes bien establecidos o delimitados, podemos tener algún tipo de caída por ese borde que no esté identificado como un riesgo latente. Como tal, el número 5, por retirar la placa o rejilla al vacío sin usar el equipo contra caídas. ¿Okay? 6, por no anclarse directamente arriba del trabajador, caída de péndulo. La caída de péndulo es una situación que se da debido a que cuando se sufre una caída, ¿sí?, la persona, si no hace en un momento dado o no se hace un análisis adecuado de lo que es la condición de la caída, podemos nosotros sufrir, independientemente de que el equipo nos pueda a nosotros servir o no nos pueda servir para detener esta caída, ¿sí?, el mecanismo de caída nos vamos a nosotros a encontrar que una vez que nosotros caigamos, y si no está bien definido cómo nosotros vamos a poder tener o detener el efecto péndulo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengamos algún problema al momento de la mecánica de caídas nos pueda hacer algún daño como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el arnés y todo el equipo sí nos protege de la caída, pero también nos puede dañar debido a que el golpe o la condición de la caída severa puede que en un momento dado nosotros golpeemos con alguna estructura, ¿sí?, o el efecto péndulo nos haga que nos golpeemos también con alguna otra estructura dentro del área
que estemos nosotros trabajando. Entonces es importante que todo esto lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mecanismo de caída podamos nosotros determinar dependiendo de las circunstancias en las que estemos trabajando, pero como tal lo vamos nosotros a ir refiriendo más adelante. Ok, entonces esta norma oficial mexicana es la NOM 009, condiciones de seguridad para realizar trabajos en alturas. El objetivo es establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en alturas. La campo de aplicación, la presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en aquellos lugares donde se realicen trabajos en alturas. No solamente es en la industria de nosotros, que es gas y petróleo, sino en cualquier actividad. Si se dan cuenta o conocen algún familiar o tienen algún amigo o han visto a los de Comisión Federal trabajando en postes, verán que ellos llevan su arnés. ¿Por qué? Porque pues su condición es trabajo en alturas prácticamente siempre, y ellos deben de tener ese tipo de equipo de protección personal. Ok, entonces las causas que nosotros dados vamos a tener como tal para que exista algún riesgo, ¿sí?, de caídas de alturas, pues van a ser las humanas y las materiales. Las humanas pues van a ser condiciones físicas, psicológicas o de formación, que no esté capacitado el personal para desempeñar esos trabajos en alturas. De materiales vamos a estar viendo que también son equipos de protección, factores meteorológicos, el orden y la limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de orden y limpieza? Si en un momento dado estamos trabajando sobre una plataforma de un andamio y no tenemos el orden adecuado y dejamos una herramienta por ahí cerca de nuestro espacio en donde estamos laborando y no nos damos cuenta, nos paramos o nos vamos para atrás y la herramienta estaba ahí, no sé, un desarmador, un martillo, y nos resbalamos con eso, podemos perder el equilibrio y sufrir algún tipo de caída. Por eso es importante también el orden y la limpieza dentro de las plataformas, que no esté el material regado, sino ordenado en una sola área, en una caja de herramientas, aunque cuando se hacen trabajos en altura se utilizan los cinturones de herramientas que van precisamente con líneas de protección para caídas. También cada herramienta se sujetan por si se nos llega a caer una herramienta, o sea, de la mano por un error, está con la línea de seguridad y ya no permite que caiga la herramienta. ¿Okay? Eso también son medidas de seguridad que en un momento dado vamos a ver. Okay. Vamos a ver los tipos de sistemas para trabajar en alturas. Ya se los he comentado, pero aquí se los presento. La escalera es un punto neurálgico para poder iniciar algún trabajo en altura. Es lo más común que se usa. Los andamios y el equipo de protección individual. ¿Okay? La escalera como tal debe de tener también ciertos aspectos de seguridad que uno como supervisor de seguridad debe de tener en cuenta. Las escaleras deben de tener ciertas medidas de seguridad, como qué cosas. Por ejemplo, las escaleras que en un momento dado se utilizan en la industria del gas y petróleo, que así lo vamos a manejar, deben de tener o deben de ser de un material que sea de fibra de vidrio y que no sea que no tenga la conductividad o la situación de conducción eléctrica lo más bajo posible. Esto debido a que no podemos arriesgarnos que en un momento dado sean de aluminio o cosas por el estilo, porque son conductores muy fácilmente, ¿sí?, de la electricidad. Entonces
vamos nosotros a tener que tener en cuenta que los materiales de construcción también son muy importantes a la hora de tomar medidas y aspectos básicos de seguridad. Entonces estas escaleras deben de estar por lo general de fibra, deben de ser de fibra de vidrio, y en un momento dado deben de tener protecciones de polietileno o poliestireno, ¿sí? Como tal, en las puntas. ¿Para qué? Para que tengan un sistema antiderrapante en un momento dado. O si es con aluminio, pues utilizan aspectos básicos en donde podamos nosotros manejar con la mayor seguridad del mundo. ¿Para qué? Para que no estén cerca de alguna línea energizada o estén sobre una superficie estable, ¿no? Que no tenga bordes o que no esté una superficie inestable con algún tipo de nivel que se pueda generar para una posible caída. Entonces esas escaleras deben de tener los peldaños en buen estado, los largueros deben de estar bien, sin ningún tipo de fisura o sin ningún tipo de desgaste evidente como tal de la condición de resistencia del material. Deben de tener sistemas antiderrapantes, como ya les platiqué. Todo trabajador debe de estar siempre sobre la vertical de la escalera, no debe de salirse de esa vertical porque implica algún riesgo. Se puede en un momento dado amarrar también o sujetar la escalera, y como tal siempre debe de haber un personal de apoyo que esté sujetando la escalera cuando otro trabajador se encuentre en la parte superior de la escalera. Los andamios, hay diferentes tipos de andamios. Los más comunes son los tipos modular. Estos tipos de andamios son estructuras en las cuales se deben de seguir criterios para la hora de la construcción, ¿sí? Debe de estar todo lo que en un momento dado vaya, dependiendo también de la altura que se vaya a utilizar el andamio, es como los criterios de seguridad que son más estrictos o un poco de mayor condición para poderlos evaluar de esa manera en particular. Entonces vamos nosotros a estar viendo también eso. Estos andamios se construyen igual mediante largueros, tubos, y se tiene que ir nivelando de la misma manera en la que se va construyendo. Se va nivelando para que no vaya a quedar el andamio de alguna manera que sea un riesgo potencial para un derrumbe de ese andamio y un posible caída de algún trabajador cuando esté en la plataforma superior trabajando, ¿okay? Y los equipos de protección individual lo vamos a estar viendo: el arnés de cuerpo completo, las líneas de vida con amortiguador, los sistemas retráctiles, ¿sí? Vamos a estar viendo también en un momento dado algún tipo de puntos fijos que también son parte de un sistema anticaídas y que nos ayudan para poder contrarrestar estos riesgos potencialmente peligrosos. Los tipos de sistemas para trabajar en altura de la escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones, son los peldaños, ¿okay? Y puede disponer de varios tramos entre los descansos. Existen los dos tipos de escaleras: las escaleras verticales y las escaleras de tipo tijera. Entonces ese tipo de escaleras o esas escaleras nos van a servir en un momento dado para trabajos no muy amplios o no muy altos, ¿sí? Que son máximo como de 7.36 metros, que es la escalera que en un momento dado más larga que podamos tener en un momento dado, dependiendo de las características de fabricación de esta escalera. El promedio es eso, y bajo esas características determinar también cómo vamos a utilizar esas escaleras y cómo las debemos de aprobar. Existen checklists, se le llaman, ¿sí? Ese checklist nosotros vamos palomeando o descartando, dependiendo del checklist que nosotros hagamos, de las condiciones de la escalera, si está en buenas condiciones para poder ser utilizada por algún trabajador.
Las escaleras manuales, vamos a estar viendo que son aparatos portátiles que consisten en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por los travesaños y que sirve para subir o bajar a una persona de un nivel a otro, ¿sí? Pueden ser las escaleras que nosotros utilizamos, como les vuelvo a repetir, escaleras de este tipo, o pueden ser las escaleras en las estructuras que ya estén instaladas previamente en algún tipo de área, ¿no? Entonces esas escaleras también las vamos a poder usar, pero siguiendo las recomendaciones como deben de ser para poder hacer uso de estas escaleras, tanto manuales o portátiles, como las que ya están fijas en algún sitio de trabajo para subir a una estructura determinada. Ok, vamos a ver estos tipos de escaleras. Están los tipos de tijera, los tipos simples y los tipos extensibles. Está prohibido el uso de material de construcción de escaleras hechizas, como el caso de escaleras con madera. No está autorizado, eso es prohibido en la industria de la construcción y también en un momento dado del área de gas y petróleo. No se puede utilizar ese tipo de material si son hechizas, obvio, como tal, y se debe de seguir los protocolos de seguridad. Hay escaleras de material de madera, pero su uso es muy poco. Existen, sí existen, pero le vuelvo a repetir, las que son hechizas no se están como tal utilizando, porque pues como dice su nombre, son hechizas, ¿no? Y bajo esas condiciones son de muy mala situación para poderlas utilizar dentro del área de trabajo. En lo que es las ventajas, son de un buen precio, baja conductividad térmica, aislantes a la conductividad. El inconveniente, se resecan, presenta soldaduras, se contrae o se dilata según las condiciones climatológicas. Entonces son muy poco recomendables, aunque se puede utilizar, pero no dentro de la industria si son hechizas, como vuelvo a repetir. Están las de acero. Las ventajas son incombustibles, poco sensibles a las variaciones atmosféricas, difícil de romper y pues un precio considerable, ¿no? Los inconvenientes que son muy pesadas. El problema es que es muy buen conductor térmico y muy buen conductor eléctrico y se oxidan fácilmente. Las de aluminio son incombustibles, inoxidables, livianas, larga duración económica a pesar de su precio. Y los inconvenientes es que son caras, es una buena conductividad térmica y eléctrica, pero son muy sensibles a los golpes. ¿Okay? Entonces los más las más convenientes o las más usadas en la industria son estos, los de materiales sintéticos de fibra de vidrio. Estas son algunas de las ventajas, que son aislantes frente a las corrientes eléctricas, son ligeras, muy resistentes a los ácidos, sustancias corrosivas. El inconveniente es que son caras, pero también son resistentes, limitados al calor, y son frágiles en ambientes muy fríos, ¿no? Entonces estas son las más utilizadas en la industria y que nos van a servir en un momento dado para poder utilizarlas. Y como tal seguimos viendo lo que es las normas de utilización en el transporte. El transporte adecuado es lo primordial, que las medidas de seguridad que en un momento dado tengamos a la hora de estar transportando estas escaleras nos puedan servir como tal sin ningún riesgo.
y el transporte que no es adecuado, como ustedes se darán cuenta, no podemos utilizar las escaleras como un medio de carretilla. Si se dan cuenta, estas dos personas están cargando material con la escalera. Esto puede hacer que la escalera sufra deformaciones y al momento de estar utilizándola, pues hay algún tipo de incidente por la utilización de este tipo de escaleras ya con deformaciones estructurales. Debe de estar siempre no en un lugar de tránsito donde sabemos que no exista un riesgo de colisión con otra persona, en un lugar amplio, no en esquinas como el dibujo número 2, sino que si podemos nosotros alejarnos de esa parte para poder transportarla, es lo más conveniente. No debemos de pasar con la escalera por la parte superior como lo vemos en el dibujo número 3, y que está haciendo que la escalera pues golpee directamente con los travesaños la estructura de la pared, en este caso es como tal en la puerta. Para poder ubicar, ¿sí?, qué tipo de trabajo, de condiciones vamos a tener, necesitamos nosotros contar con la experiencia necesaria. Aparte de eso, como se lo dije al inicio, tener las situaciones bien claras referente a qué, a un análisis de riesgo en el sitio de trabajo donde vamos a estar. Entonces, no hay que situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado con llave, ¿okay? No situarla en lugar de paso, evitando así todo riesgo de colisión con peatones o vehículos, llegando a acordonar el área si fuese necesario. Acordonar el área es limitarla, ¿sí?, mediante señalizaciones, líneas o en un momento dado cintas de peligro o de advertencia que se está transportando ese material. ¿Ok? Entonces, la escalera simple y o extendible debe de estar en un ángulo de posición, ¿sí?, de 75.5 o de 70,5 de ángulo que deba de tener la escalera para poderla instalar, ¿sí? No más, no menos. Ese es el ángulo de inclinación considerable de las escaleras para que puedan situarse e instalarse adecuadamente para la actividad a desarrollar. Entonces, debe de formar un ángulo de 75,5 o 70,5. Eso es lo primordial. Obvio, como tal, que debemos también de analizar cuando situemos una escalera, que el piso o el suelo esté estable, que no tenga desniveles, ¿sí?, y que como tal les repetí hoy al inicio de esta explicación, que la escalera cuente con el checklist del material adecuado y que esté en buenas condiciones. El ángulo de la tijera, pues bueno, aquí lo estamos viendo que son de 50 grados, pero en un momento dado, ¿cuál es la tijera? Pues ya vienen con brazos incluidos, lo máximo que se estira, bien instalada, con todos los brazos de sujeción, de la sujeción, para que puedan estar líneas parejas y abiertas al momento de que la escalera de tijera se encuentre operando. Las zapatas y las abrazaderas, en un momento dado, estas abrazaderas nos van a servir si queremos sujetar la escalera sobre las estructuras, ¿sí? Si contamos con este tipo de instrumento, lo podemos hacer, y es lo más adecuado también si podemos nosotros situarlo. Si no, en un momento dado, ¿qué se hace? Se utiliza una soga, una eslinga en un momento dado para poder sujetarlo. Un punto fijo se le llama también, para que esta escalera esté enganchado ahí sobre ese punto, que tengan las zapatas antiderrapantes, aquí lo estamos viendo como tal, ¿sí? Y que
que tenga esos bordes que no permitan que la escalera se vaya a resbalar. Y número 2, que un personal de apoyo esté siempre a nivel de piso sujetando la escalera. Hay algunas escaleras que se utilizan con hincas. Estos se hacen con puntos de apoyo en tierra que se entierran y pueden estar ahí también en un momento instalados sobre la tierra para que no se muevan. Pero vuelvo a repetir, este tipo de situaciones, las abrazaderas antiderrapantes, son las más comunes porque pues, lo podemos instalar en cualquier tipo de suelo. Estas hincas pues tienen la inconveniencia que tienen que ser a fuerzas en tierra o en el suelo donde todavía no esté el piso con concreto, ¿verdad? Aquí vemos que son escaleras también especiales en un momento dado con puntos de sujeción, con unas líneas que también se les puede conocer como líneas de vida en las escaleras, y eso nos da también a nosotros un punto de seguridad para momentos de que cuando están sujetadas con las abrazaderas, de ahí también una línea guía. Ok, siempre debemos de tener en cuenta que cuando nosotros vamos a utilizar la escalera en cualquier superficie, la escalera debe sobrepasar al menos en 1 metro el punto de apoyo superior. Okay, esa es una de las condiciones. En cualquier caso, solo se debe utilizar una persona para trabajar. No debemos de tener a más personas sobre esa escalera trabajando, debido a que también tiene un peso máximo de soporte dependiendo de la fabricación o del tipo de material de fabricación. Viene una etiqueta en la escalera en donde te va a decir cuál es el peso máximo que soporta esa escalera para que no haya ningún tipo de fractura de material ni de peldaños o cosas por el estilo. Si los pies están a más de 2 metros de altura del suelo, se deberá utilizar un cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. Esto les comenté, es un punto fijo, se le conoce así, y que lo debemos de tener instalado en un momento dado si estamos a más de 2 metros de altura sobre la escalera. Para el transporte de objetos, estos deben ir sujetos al cuerpo o a la cintura. Otra cosa que también es muy importante cuando decimos aquí si estamos a más de 2 metros del nivel del suelo, la escalera jamás debe de utilizarse como un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque si nos caemos y si la escalera se desestabiliza y cae, nosotros caemos con él o con ella, ¿sí? Por eso es que es muy importante que cuando nosotros nos encontremos haciendo cualquier actividad por arriba de los 2 metros, nos sujetemos o instalemos puntos de apoyo, ¿sí? Para sobre las estructuras y no directamente sobre la escalera. Vamos a estar viendo que también en un momento dado, durante los trabajos, y que no tengamos estructuras nosotros como tal para podernos anclar, ¿qué se utilizan o qué se recomienda hacer? Se utiliza o se instalan, ¿sí? Líneas de vida, son cables de acero que también, dependiendo de un análisis de seguridad de riesgo, de qué tipo de cable vamos a utilizar, los cables de acero que vayamos a utilizar, pero debido a que al personal que va a estar trabajando en esa área. Por ejemplo, si hay un punto en donde no hay barandales, donde no se han instalado los barandales y que hay condiciones de que podamos nosotros tener el riesgo de caídas por ese tipo de superficies en donde no podemos nosotros sujetarnos, bueno, ahí se instalan puntos o líneas de vida, puntos fijos, en donde según los procedimientos los vamos a amarrar con unos perros, se le llaman así, los perros, y
2 perros por cada unión donde estemos dando la vuelta al cable de acero. ¿Para qué? Para que puedan tener la resistencia adecuada al momento de alguna caída y puedan ellos, o el punto o línea de vida instalada, pueda sujetar ese peso que en un momento dado de la persona que esté trabajando. El almacenamiento de las escaleras, vamos a estar viendo que no la debemos de tener a la intemperie, siempre en posición horizontal y sujeta. Debemos de inspeccionarla mínimo cada 6 meses, verificando toda la estructura. En el caso de nosotros, lo verificamos diario, todos los días la verificamos nosotros, las escaleras que tenemos en área. Hacemos el checklist todos los días y todos los días vamos observando si la escalera está en buenas condiciones para hacer uso de ella. La conservación, si es de madera, no debe pintarse, solo se debe poner barniz. Si es de metal, nunca se debe soldar y cubrir con pintura anticorrosiva. Los andamios. Este tipo de andamios, como tal, se le conoce así debido a que los andamios son estructuras. Aquí les estoy mostrando cómo es el armado de un andamio. Ahí tienen las plataformas, que son las charolas, se les conoce como charolas. Están por los travesaños, los tubos, que en cada esquina, aquí donde está de este tubo, con este se le llama larguero. Aquí están las rosetas, y esas rosetas ahí van instaladas con huesillos de sujeción para que entren los tubos en cada roseta. Entonces ahí se va armando poco a poco el andamio. Este armado debe de ser por gente y el personal debe estar capacitado para el armado y desarmado de andamios, y con su DC3. El DC3 lo da la Secretaría del Trabajo, bueno, lo extiende la Secretaría del Trabajo, pero mediante los instructores que estamos dados de alta en la Secretaría del Trabajo. En este caso, un servidor está dado de alta en la Secretaría del Trabajo y nosotros podemos extender. Los DC3 se les conoce así porque son documentos en donde certificamos y comprobamos que el trabajador está apto para desarrollar esa actividad. ¿Okay? Entonces, los andamios se entienden, en una construcción provisional, fija o móvil. ¿Por qué se dice que es fija o móvil? Porque hay algunos andamios que donde están las bases, las 4 puntas, a veces no son de punto fijo, sino que tienen ruedas. Entonces, en las ruedas se debe de contar también con certificaciones del fabricante, y esas ruedas deben de tener todo también el checklist visual y de esfuerzo en un momento dado por el fabricante, para que sepan qué tanto va a soportar esas ruedas, ¿ok? Entonces, bajo esas situaciones se le puede poner ruedas a los andamios. ¿Para qué? Para su mayor facilidad de movimiento o de traslado de un lugar a otro. Pero en un momento dado, la mayoría de los andamios, si es un lugar como este que tiene piedras y todo, no se deben de usar con ruedas, sino deben de estar fijos en puntos estables. ¿Para qué? Para su construcción y que no se esté moviendo de un lado para otro el andamio. Sirve como auxiliar para la ejecución de las tareas, haciendo accesible una parte del lugar que no lo es y facilitando la conducción de materiales al mismo punto de trabajo. ¿Okay? Existen mecanismos que, una vez que el trabajador que ya se encuentra en la parte superior de la plataforma, lanzan líneas o sogas de apoyo, amarran los materiales, amarran el equipo y lo van subiendo poco a poco para no ir cargando el material cuando van ascendiendo o descendiendo. Entonces, con sogas lo tiran por la parte superior del barandal, lo amarra el personal que está en la parte de abajo, lo amarra bien, lo sujeta y van subiendo el material poco a poco, hasta que ya tienen y cuentan con todo el material para realizar la actividad en altura. Ya se puede con esto. Entonces, para los andamios, ¿qué nos dicen las normas? Que deben de estar siempre
debe de cumplirse que todas las estructuras que ustedes ven ahí como tal, los largueros, deben de estar con puntos fijos, los huesillos estén bien clavados como tal, con el martillo bien sujetos. ¿Qué más nos dice? Que las escaleras deben de estar en un punto accesible, deben de estar sujetas las escaleras también por soportes, ¿ok? Deben de tener charolas, que el espacio entre charola y charola no supere los 2.5 centímetros, ¿ok? Y que durante los trabajos deben de ser que los descansos, que si son más de 2 o 3 secciones, debe de haber descansos. ¿Para qué? Para que el trabajador no haga una subida superior a los 12 metros, sino que, por ejemplo, a los 6 metros, que es a la mitad, ya tenga un descanso el trabajador para poder continuar con la otra parte de la sección. Entonces, debe de haber secciones de descanso durante el ascenso de un andamio o descenso del mismo, y que esos descansos estén también previamente autorizados y sobre todo bien colocados y bien armados. Por eso es que estamos viendo que aquí, si se dan cuenta, hay un descanso en la parte superior y en la primer parte, y en la parte superior ya está la plataforma de trabajo. Entonces, estos descansos se dan a partir de 6 metros de altura. Ya si son arriba de 6 metros de altura, se deben de poner descansos, ¿sí? Y bajo esas situaciones ya la plataforma debe estar en la parte superior. Cuando estén en la plataforma o se esté armando el andamio en plataforma, los barandales deben de tener 3 barandales como tal, uno en la parte inferior, uno en la parte media y otro en la parte superior de donde está la plataforma, para poder realizar las actividades, ¿sí? Eso en las 4 posiciones del andamio, y que todos las charolas que en un momento dado se están poniendo estén de máximo con 2.5 centímetros de la abertura de una con otra, o de posición, y si se pueden estar juntas, mejor, ¿sí? Entonces todo eso lo debemos de considerar, porque si vemos plataformas que están por arriba, charolas que estén separadas más allá de los 2.5 o los 5 centímetros, pues son cosas que no debemos de permitir que esté ocurriendo para tal. Entonces, cuando se está armando un andamio, se les utiliza y se les pone una tarjeta roja. Esta tarjeta roja le indica a todos los trabajadores, ¿sí?, que esta estructura de andamio no se puede utilizar. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque todavía no está terminada o está en fase de construcción o de armado, ¿okay? Entonces, bajo esa modalidad, todo mundo ya debe de saber que solamente el que está armando el andamio es el autorizado para poder estar en el andamio, porque lo están construyendo o lo están armando. Una vez que nosotros, o que la persona encargada de seguridad inspecciona los andamios punto por punto, hacemos el checklist del andamio, pedimos autorización también de parte del cliente para que corrobore que el andamio esté bien, que no cuente con ningún tipo de situaciones. Cuando sea el caso de que está en estructuras, tenemos que arriostrarla. El arriostramiento de un andamio es sujetarlo también, independientemente que ya está todo armado, debemos de sujetar el andamio mediante estructuras con un arriostramiento. Ese arriostramiento nos va a servir que en un momento dado el andamio no se mueva, ¿ok? Y una vez que nosotros vemos las características mínimas necesarias de seguridad en ese andamio, colocamos tarjetas verdes, y esta tarjeta verde quiere decir que el andamio ya está inspeccionado y que cuenta con las medidas básicas de seguridad para poder iniciar los trabajos de ascenso y descenso en ese andamio, ¿ok? Estos son particulares, porque me dedico también a estar liberando andamios dependiendo de las condiciones de seguridad que nosotros les pedimos a los armadores de andamios que deben de cumplir.
Tenemos los tipos de andamios, los borriquetes o tipo de caballete, el borriquete vertical, el perimetral fijo. Son algunos tipos de andamios que nosotros vamos a poder utilizar en un momento dado y que donde nosotros o donde yo me encuentro laborando particularmente no se permite estos tipos de andamios, no están autorizados las construcciones de esto, debido a que sí son andamios, pero el grado de seguridad o de riesgo de alguna caída en este tipo de andamios pues es mayor. Entonces todos los tipos de andamios que nosotros armamos dentro de la condición industrial donde yo me encuentro laborando es precisamente con los tipos modulares. Y también este tipo de torres de trabajo son móviles como tal. Les estaba yo diciendo que había de ruedas. Existen también los que son colgados móviles. Esos también son de características muy especiales porque deben de estar sujetos con líneas de vida, que son cables de acero, y que las charolas y todos los tubos deben de tener las condiciones mínimas de seguridad al momento de poder subir y bajar al personal que tenga esa plataforma colgante. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos generales para el uso adecuado de los andamios? Que no acumulemos demasiada carga o personas en un mismo punto, que se compruebe que la plataforma está en buenas condiciones. No vamos a remover tablas o otras partes del andamio jamás una vez que esté aprobado el andamio. Que no se deposite violentamente los pesos sobre los andamios, podrían dañarse o desequilibrarse. Que no saltemos, no corramos y tampoco vamos a arrojar ningún tipo de material desde los andamios. La superficie del piso será de 60 centímetros y 80 centímetros y libre de obstáculos. Ok, entonces el montaje de estos andamios, su montaje debe hacerlo personal especializado, como ya lo dije, capacitado con el curso de armado y desarmado de andamios y siguiendo las instrucciones del fabricante. Vamos a acotar y señalizar las zonas de trabajo. Vamos a avisar al personal del riesgo existente cuando se está armando el andamio y cuando ya está en fase para operación, también dónde deben de estar trabajando. Y sobre todo, como les vuelvo a repetir, en los andamios existen las rosetas de donde se van armando y se van poniendo los huesillos de nivelación y poniendo los tubos o los largueros. Ahí mismo se debe de anclar el trabajador, no sobre los tubos. Los tubos lo único que nos deben de servir es para traslado de un punto a otro sobre el andamio, pero donde debemos de anclarnos son sobre las rosetas, y esas rosetas ahí nos van a dar mayor seguridad, debido a que si en un momento dado ocurre alguna caída y nosotros estamos anclados sobre los tubos de en medio, puede ser que los tubos o el tubo que en un momento dado donde estamos nosotros anclados pues no pueda realmente soportar el peso de esa caída, o que alguno de los huesillos de nivelación no se haya colocado con la mayor responsabilidad del mundo y la seguridad. Entonces nos vamos con todo y tubo, nos caemos con todo y tubo. Entonces por eso lo recomendable es que solamente para pasar de un punto a otro sea ese el mecanismo de donde anclarnos, y cuando estemos trabajando sobre la roseta, que vamos a estar en un tiempo determinado anclado en ese punto. Para el desmontaje vamos a tener un orden inverso al montaje, nunca dejar caer al vacío los materiales que se van desmontando, sacar los tablones, tubos y demás elementos principales en izadas, ¿sí? El material desmontado deberá ser dispuesto para su traslado o almacenamiento. Los sistemas de protección en el andamio
La protección del contorno con barandillas y rodapiés en un momento dado. ¿Para qué? Para que el momento de que estén ustedes en la plataforma pueda tener mayor seguridad al momento de estar realizando la actividad. Cerramiento vertical, que todo esté previamente con una estructura de metal en donde no permita que nosotros podamos sufrir algún tipo de caída. Aislamiento de los cables eléctricos, eso es muy importante, que al momento de que si estamos instalando algún andamio, no lo hagamos cerca de ningún cable eléctrico, y si fuese el caso, pues contar con las medidas de seguridad en donde debemos de desenergizar esas líneas para la construcción de ese andamio, que se haga el trabajo, se concluyen los trabajos, se desarma el andamio y ahora sí se vuelve a energizar esas líneas o ese cableado eléctrico. Andamios situados junto a una abertura protegida, también eso es otro de los sistemas de protección. Y bueno, aquí vamos a hablar directamente del equipo de personal anticaídas para un trabajador. Número 1, nosotros como trabajadores de la industria debemos de tener si somos los trabajadores, nuestro overol. Este overol debe ser 100% de algodón, es el equipo de protección personal básico, o en su defecto camisas manga larga, también de algodón, que nos puedan servir a nosotros. En mi caso, como seguridad, yo debo de portar un chaleco, en este caso verde, porque es el que me caracteriza a mí como trabajador de supervisión de seguridad. Si estamos nosotros en el área, ya como tal, debemos de portar nuestro casco de seguridad. El casco de seguridad debe de estar bien elaborado, obvio, con las normas independientemente de fabricación. Debemos de contar con el barbiquejo. Nuestro barbiquejo debe de estar sujeto. Nosotros pedimos barbiquejo de 4 puntos, se le llama así, debido a que este sistema nos da mayor seguridad de que el casco esté bien sujeto. Entonces debemos de contar con nuestro casco de seguridad, debemos de contar con nuestros gogles o lentes de seguridad, en donde nos encontremos, dependiendo de las situaciones también que los equipos estén funcionando. Debemos de contar con nuestros tapones auditivos para el ingreso a un equipo con funcionamiento y que sobrepase los 65 decibeles del ruido permitido bajo la norma. ¿Ok? Entonces, en un momento dado, debemos de contar con nuestros guantes para poder realizar la actividad. Nuestros guantes nos van a dar también muchas condiciones para salvaguardar si hay algún equipo o si hay algún contacto con alguna pieza importante o de algún material, dependiendo de lo que vamos nosotros a realizar. Entonces, este es nuestro equipo básico de protección. Las botas industriales también son parte de lo que nosotros debemos tener. Entonces, les presento aquí, esto es una línea retráctil que a nosotros nos va a servir para que donde estemos realizando nuestro trabajo lo podamos nosotros anclar, ¿sí?, en un punto fijo de alguna estructura con un mosquetón, y esta línea retráctil a nosotros nos va a ayudar para que en un momento dado, dependiendo de la línea, de lo que les comenté de nuestra línea de vida, podamos nosotros trabajar en un área. Esta línea de vida tiene un amortiguador que es este, ¿okay? Aquí el amortiguador de la línea de vida
tiene una etiqueta. Esta etiqueta nos va a servir para que durante la realización de los trabajos podamos nosotros certificar que tiene una vigencia no mayor a los 5 años de fabricación, porque es lo que puede durarnos una vez. Debemos de corroborar que todos los ganchos y los cables estén en buenas condiciones. Entonces, nuestro arnés cuerpo completo lo vamos a tener también aquí, ¿okay? Y que en un momento dado nosotros debemos de hacer uso de ellos. Esto nos va a dar a nosotros una mayor seguridad, ¿sí? Para que podamos tener el aspecto de tener en la parte de operativa nuestra situación de trabajo. Nuestro arnés va a contar con ganchos de seguridad en donde los debemos de instalar por acá. Y también en la parte de las piernas nosotros nos vamos a apoyar con líneas en donde también sobre las piernas nos vamos a apoyar. Este arnés pues yo ya lo tengo ajustado a mi medida. Y que simplemente nosotros nos va a servir para poder realizar nuestras actividades. ¿Okay? Contamos también con el cinturón. Este cinturón nos va a dar a nosotros otro punto que en un momento dado nos puede servir para sujetarnos. Pero ya con estas actividades que nosotros tenemos de sujetarnos por acá, de aquí y del pecho, nuestro arnés está seguro, ¿ok? Porque ya lo podemos tener. En la parte de atrás tenemos lo que es nuestro gancho de seguridad, lo cual nosotros debemos de engancharnos con nuestro arnés de seguridad. ¿Sí? Y nuestras líneas de vida lo debemos de llevar aquí para que nos enganchemos cuando sea necesario. Esto y nosotros nos vamos a enganchar sobre cuando estamos en un andamio sobre la roseta y ahora sí poder trabajar sin ningún problema. Esta es una de las partes que a nosotros nos puede servir como tal para engancharnos, y este es un sistema extra como tal igual de una línea de vida. Esta línea de vida retráctil igual va en la parte de atrás. Esto se engancha en un punto fijo, ¿sí? Y si se dan cuenta, yo puedo moverme y desplazarme sin ningún problema con mi línea retráctil, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros debemos de tener a la hora de realizar nuestros trabajos en altura. ¿Sí?
todos estos equipos de seguridad a nosotros nos van a dar las características para poder desarrollar nuestra actividad. Se los quise presentar para que ustedes vean cómo se instala y cómo nosotros debemos de portar el equipo de protección personal adecuado. Vemos algunos tipos de sistemas anticaídas. El sistema de sujeción como tal en puntos fijos. El sistema de retención, que también es con un punto fijo sobre un poste. El sistema de elevación y descenso. Si se dan cuenta, esta persona tiene un amortiguador también ahí, ¿sí? Y bajo esas características poderlo determinar de la misma manera. Para tal, nosotros tenemos en un momento dado este tipo de elementos del sistema de anticaídas. Podemos tener el accesorio de conexiones, si se dan cuenta, ahí está colgando una línea de vida retráctil. Tenemos el sistema de anclaje, que son estos ganchos, ¿sí? Tenemos nuestro arnés de cuerpo completo. Tenemos el accesorio de desaceleración, y ese es un accesorio que también a nosotros nos va a servir si en un momento dado tenemos alguna caída. Las normas generales de los elementos de protección: asegurarse del buen estado del material, ¿sí? No modificar el equipo ni su instalación, por eso es que debemos de corroborar que todo el equipo se encuentre bien. Seleccionar siempre un punto de anclaje rígido para evitar posibles desgarres o desprendimientos. No dudar en reemplazar todo el arnés que haya experimentado alguna caída. Esto es muy importante. Si alguna vez sufre alguna caída, ese arnés ya no está apto para volver a utilizarse nunca más. Debe ser desechado y sustituido. Usar todo el equipo mientras se desarrolla la tarea. En el sistema de permisos de trabajo con riesgo para Pemex existe todo este tipo de normativas. También utilizamos los famosos AST, el análisis de seguridad en el trabajo. Los AST se plasman las actividades a realizar, se miden los riesgos potenciales y cómo los podemos evitar, o cuáles son las medidas que se deben de utilizar para poder minimizar el riesgo de esa actividad. Entonces, en el caso de Pemex, estos son los permisos de trabajo. Para realizar cualquier actividad en altura se debe contar con un permiso especial. En nuestra industria también lo tenemos, rellenamos esos permisos. Lo imparte la persona encargada de la empresa. Con ello se busca disminuir los riesgos que genera el desarrollo de esta actividad, ya que previamente el lugar donde se desarrollará la tarea ha sido evaluado por personal capacitado. ¿Okay? Toda esta evaluación del riesgo se hace mediante el sistema de permisos para poder autorizar un trabajo en altura. Tenemos los formatos de permisos clase B, que son precisamente formatos que Pemex utiliza exclusivamente para ellos, pero que se los exige a todas las subcontratistas que le trabajan a Petróleos Mexicanos. Entonces, todo este sistema de permisos lo vamos a estar en un momento dado familiarizado y teniendo en cuenta, porque si tú le trabajas a Pemex, esto es lo que te va a pedir, porque las empresas también que son particulares sí se manejan por materias, pero son muy similares a este procedimiento de permisología. Un formato especial, el azul, se encuentra en sitio de trabajo, el verde en el centro de coordinación de permisos,
y la blanca como condición de información de ese sistema de permiso. Entonces, todos estos formatos se llenan, obvio como tal, y lo tenemos en diferentes áreas para saber qué actividades se están realizando y mediante qué evaluación del riesgo se tomaron en cuenta estas actividades para poder desarrollarlas. Ya les mostré cuáles son algunos otros tipos de EPP que debemos de utilizar: el overol y el casco, guantes de seguridad, calzado de seguridad, ¿sí? Este es un portaherramientas para sistema anticaídas. Las medidas de seguridad, estas son algunas del marco legal y normativo que hace también referencia con la NOM 009, la OSHA, medidas de seguridad laborales en construcción y mantenimiento de torres, la OSHA 29, regulación para el control de riesgos de caídas, la OSHA 2/1, inspección en actividades de construcción en torres, accesos seguros y protección contra caídas, la NTC de 1642, normas de trabajos en andamios, la NTC 2012, normas para el uso de cinturones y arnés, y la NTC 2021, normas para el uso de cuerdas y manillas. La seguridad es responsabilidad de uno, pero compromiso de todos. Esto es muy importante, que tengamos nosotros la conciencia de que estas actividades prácticamente son de alto riesgo y que independientemente de cualquier actividad que realicemos, la seguridad de nosotros debe ser mayor a lo recomendado. Vamos a estar viendo también que hay un cálculo mínimo para poder determinar algún tipo de caída. Bueno, se los comento porque ya llega el tiempo para concluir el curso, y este tipo de sistemas o de análisis nos habla acerca de que los 1.8 metros que debemos nosotros tener para considerar un trabajo de alto riesgo, más el 1.1 metros que mide la línea de vida con amortiguador, ¿sí? sin enlogación, vaya, y cuando con enlogación es 1.5 metros, más 1.8, más 1.8 también el promedio de la persona que va a estar trabajando, más 1 metro de consideración que se le debe de dar como medida de seguridad por si se sufre una caída. Entonces estamos hablando de que nuestro cálculo para poder determinar una caída segura y que el equipo de protección personal nos salve, debe ser por arriba de los 5 metros. Entonces, con 5 metros que nosotros estemos trabajando por arriba de los 5 metros, nuestro sistema anticaídas vamos a nosotros a no llegar al piso. Entonces, ¿por qué? Porque ya hicimos los cálculos, vuelvo a repetir, la altura de la persona, lo que mide la línea de vida, lo que mide el margen de seguridad para considerarlo con 1.8 metros por arriba de que se considere trabajo en altura, y 1 metro de margen de seguridad. Entonces estamos hablando que por arriba de los 5 metros ya es considerable un cálculo de caídas para que no tengamos nosotros ningún riesgo al momento de estar trabajando con este tipo de EPP. Pues hasta aquí, muchas gracias por su atención. Les dejo y les voy a compartir, yo creo, un pequeño video en donde les habla acerca de las caídas de trabajo en alturas. Permítanme.
También les comento que el que esté interesado o el que guste, independientemente de la constancia que se les va a generar por parte de la universidad, nosotros como antes, aquí una pausa, antes se consideraba sí, antes se consideraba en la norma que a partir de 1.5 metros era lo ideal, pero con las actualizaciones ya se considera a 1.8, que es lo que se los acaba de presentar.
Ok, entonces hasta aquí les agradezco a todos su atención. Como nuevamente lo dije hace rato, quien esté interesado en adquirir algún tipo de acreditación o constancia de la parte que es no solo de la escuela, con mucho gusto, ya como ustedes tomaron el curso, este curso cuesta alrededor de unos 400, 500 pesos en cualquier centro de capacitación, pero pues esta parte es con un gusto que los estoy considerando a todos, y quien quiera no soy yo el que extiendo en un momento dado estas certificaciones, sino la empresa en donde me encuentro. Esto con el grado de que puedan ustedes adquirir este DC3 que les puede servir de manera curricular para que ustedes ya llevaron una capacitación en materia de trabajo en alturas en condiciones de seguridad. De todos modos, les puse mi información de contacto. Soy Juan José Domínguez. Es un gusto, y si no, con la maestra organizadora, ella les puede dar el contacto de mi información. Muchas gracias a todos. Saludos desde Paraíso, Tabasco, y que estén muy bien. Excelente día a todos.